Imaginemos la siguiente escena por un momento. Alguien está en medio de un restaurante que está, bueno, completamente abarrotado. Uf, el típico sitio donde no cabe ni un alfiler, ¿no? Exacto. Hay un ruido constante de platos, conversaciones cruzadas a un volumen altísimo, camareros corriendo de un lado a otro. O sea, el caos es total. Y el estrés se respira en el ambiente. Ya me lo estoy imaginando y me estreso sola. Pues si en ese preciso instante un miembro del personal se acerca para convencer a esa persona de que cambie su elección del plato principal, no le va a leer un tratado sobre alta gastronomía de 20 páginas, ¿verdad? A ver, sería absurdo y probablemente hasta contraproducente. Claro. En un entorno así de hostil y saturado, quien intenta comunicar algo necesita precisión absoluta. O sea, requiere un mensaje directo, sólido y que conecte con la necesidad de la otra persona en una fracción de segundo. Porque vamos, si dudas o divagas, pierdes la oportunidad al instante. Pues damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo para quienes nos escuchan, donde vamos a explorar exactamente esa dinámica, pero trasladada a uno de los entornos más exigentes, estresantes y con menos tiempo disponible de todo el mundo profesional. Efectivamente. Nuestro objetivo hoy no es simplemente repasar teoría, sino desgranar cómo se construye un mensaje persuasivo de alto calibre. Vamos a sumergirnos en un documento verdaderamente estratégico. Se titula Estrategias de comunicación de alto impacto en la visita médica moderna. Y es un material fascinante. Está escrito por Alexander Persankol. Él es el director general de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional Persan Barnes. Ajá. Y fíjate que es un análisis que, aunque nace y se desarrolla íntegramente en el mundo farmacéutico, esconde unas lecciones profundamente universales. O sea, nos habla sobre la psicología de la persuasión, sobre la empatía y la gestión del tiempo. Y lo que aporta un valor incalculable a este análisis, lo que de verdad le da peso, es que Persant Cole basa su argumentación en la filosofía de un referente clave en este campo, que es Edgar Allan Niño Prato. Totalmente. La misión de esta conversación es descubrir cómo el profesional de la visita médica ha tenido que evolucionar casi a la fuerza. O sea, ha dejado de ser un simple catálogo andante que entra y recita características de productos para convertirse en un verdadero consultor estratégico de salud. Y veremos cómo la arquitectura de estos mensajes de impacto esconde unos patrones que cualquiera podría aplicar en su propia vida profesional. Es que lo más interesante de este enfoque es cómo deconstruye la anatomía de unas conversaciones que en la vida real a menudo duran menos de un minuto. ¿Ya ves? Menos de 60 segundos a veces. Resulta asombroso observar cómo es posible influir, siempre de manera ética, claro, en una mente científica y altamente crítica en tan poquísimo tiempo, siempre y cuando se dominen las herramientas psicológicas adecuadas. Claro, pero para entender por qué este nivel de precisión quirúrgica es tan necesario, primero tenemos que mirar el terreno de juego. El contexto. Eso es, porque el modelo antiguo, ese donde un representante llegaba al consultorio, se sentaba tranquilamente y soltaba un discurso memorizado, pues ha colapsado por completo. Ya no existe. Y describe un ecosistema sanitario que se enfrenta a desafíos verdaderamente titánicos. Madre mía, me imagino. Pensemos en las salas de espera. No hablamos de 2 o 3 personas leyendo revistas aburridas, hablamos de salas colapsadas, médicos que atienden a decenas de pacientes al día. Con un nivel de presión brutal. Total, lidiando con una burocracia institucional muy densa y además con una competencia feroz entre las distintas opciones terapéuticas. En ese hábitat, el tiempo no es oro, el tiempo es oxígeno. El tiempo es oxígeno. ¡Wow! Es que imaginemos la carga cognitiva de ese profesional de la medicina. Lleva, no sé, 6 horas escuchando síntomas, emitiendo diagnósticos, ajustando tratamientos, rellenando historiales electrónicos. Una fatiga mental tremenda. Y de repente, alguien cruza la puerta para hablarle de un fármaco. A ver, si ese representante entra con la intención de recitar la composición química de una pastilla, es como si literalmente le robara el oxígeno de la habitación. Exacto, le está quitando energía que no tiene. Por eso la filosofía de Niño Prato plantea que el objetivo ya no es informar por informar, sino dejar una huella cognitiva. Y el fin último de esa huella no es hacer una venta, es mejorar la vida del paciente que está al otro lado de la mesa. Y esa distinción es fundamental. O sea,
La huella cognitiva significa que horas después de que la conversación haya terminado en ese pasillo, cuando el médico se enfrente a un caso clínico complejo, el concepto que el representante le transmitió vuelva a su mente de forma natural y útil. O sea, a mí esto me suena a la diferencia entre un camarero inexperto y un buen sumiller. A ver, cuéntame. Pues el camarero inexperto te deja una carta de vinos de 30 páginas sobre la mesa. Y bueno, espera a que tú hagas todo el esfuerzo mental de leer, de comparar uvas, de decidir. Y te quedas ahí abrumado. Claro, en cambio, el sumiller se acerca, observa lo que acabas de pedir de comer, evalúa la situación y te sugiere la copa exacta que va a potenciar ese plato específico. Es una analogía muy precisa, fíjate. El sumiller no te aburre con la historia geológica del viñedo desde el siglo XV, ¿sabes? Exacto, no te da la chapa. Sintetiza su conocimiento experto para darte la pieza de información exacta que resuelve tu problema en ese instante. Pues el visitador médico moderno, según esta metodología, debe diagnosticar la necesidad clínica del médico para facilitarle una solución terapéutica. Pasa de ser un emisor de ruido a un proveedor de claridad. Entonces, Eso es. ahora bien, siendo completamente realistas, cuando la sala de espera está a reventar y el médico ya acumula, qué sé yo, 40 minutos de retraso, resulta un poco difícil imaginar que haya tiempo para ejercer de consultor estratégico o de sumiller de la salud. O sea, parece una utopía de manual. Ya, suena muy bonito sobre el papel, ¿no? Claro. Pues esa es exactamente la paradoja que resuelve Niño Prato. A ver, es precisamente la falta crónica de tiempo lo que hace obligatorio que el mensaje sea de alto impacto. ¿Vale? El error tradicional es intentar comprimir una presentación comercial de 20 minutos en un atropellado discurso de 60 segundos. Eso solo genera ansiedad en las dos partes. Es que te ven llegar y ya respolan. Totalmente. Por eso el enfoque correcto es cambiar radicalmente la naturaleza del mensaje. No se trata de hablar más rápido para que quepan más datos, sino de hablar mejor. Pasar de vender un producto a facilitar una solución médica. Y eso requiere una arquitectura completamente distinta. Vale, entonces adentrémonos en esa arquitectura. Sabiendo que el reloj corre en contra desde el momento en que se cruza el umbral de la puerta, ¿cuáles son los cimientos reales para construir ese mensaje que logre dejar la dichosa huella cognitiva sin consumir el tiempo del médico? Pues la metodología expuesta detalla 3 pilares innegociables. A ver. El primero es la brevedad estratégica. Y ojo con esto porque va mucho más allá de hacer frases cortas. Implica que cada palabra utilizada tiene que estar justificada. O sea, no vale rellenar. Valor clínico directo o peso persuasivo se poda sin piedad. Es una economía del lenguaje donde cada sílaba cuenta. Es como redactar un telegrama donde te cobran una fortuna por cada letra, pero en versión científica. Exacto, una analogía perfecta. Y eso nos lleva al segundo pilar, que es la claridad científica. Hay que recordar en todo momento que el interlocutor es un profesional de la medicina, o sea, una mente analítica entrenada para detectar inconsistencias. No se la puedes colar con palabrería. Ni de broma. El uso de la terminología médica precisa no tiene como objetivo presumir de vocabulario o sonar pedante, sino demostrar dominio y pertenencia. Hablar el idioma técnico correcto genera validación instantánea. Es una forma sutil de decirle al profesional, oye, puedes confiar en mí, entiendo la patología y la ciencia que hay detrás. Vale, tenemos la brevedad estratégica y la claridad científica. Pero me da la impresión de que esos dos pilares, por sí solos, podrían resultar en una interacción tremendamente fría. Ya, como muy robótica, ¿verdad? Claro, si solo damos datos rápidos y técnicos, parecemos una enciclopedia andante. Por eso, Niño Prato sostiene que hace falta un tercer elemento para que esto funcione, que es la conexión emocional racional. Eso es. Pero, ¿cómo se logra tender ese puente en un entorno tan sumamente clínico y frío? Pues ese es el verdadero arte de esto. La conexión emocional racional consiste en tomar la evidencia de un estudio clínico, que por naturaleza es un conjunto de datos fríos y estadísticos, y vincularla directamente con un beneficio tangible para el paciente. Bajarlo a la tierra. Exacto, es el puente entre el porcentaje del laboratorio y la calidad de vida de la persona real. Y todos estos 3 pilares aterrizan y toman forma en un concepto maestro que el representante debe tener cristalino antes de girar el pomo de la puerta. Que es la idea fuerza, ¿no? Efectivamente. La idea fuerza.
Es un término con mucha presencia. Persant Cole argumenta de manera muy firme que esta idea fuerza no es, bajo ningún concepto, un listado de las características técnicas del producto. No, ¿qué va? Más bien es la respuesta contundente a la pregunta silenciosa que el médico siempre tiene en la cabeza. Esa de, ¿por qué este tratamiento es superior para la persona que tengo sentada enfrente? Y te digo una cosa, si no eres capaz de responder a esa pregunta en una sola frase clara, no estás preparado para entrar al consultorio. Es fuerte eso. Es que la idea fuerza actúa como el ancla de toda la conversación. O como una brújula, diría yo, porque si durante la interacción te desvías de tu idea fuerza, pongamos que porque el médico te hace una pregunta inesperada o te pones nervioso, pasas automáticamente a ser ruido de fondo. Totalmente. Te conviertes en ese zumbido constante del monitor de signos vitales que al final el cerebro del médico simplemente bloquea para poder concentrarse. Es una imagen muy gráfica, pero es totalmente cierto. Por eso, una vez que la idea fuerza está bien definida, el análisis nos lleva a la coreografía de la ejecución. Es decir, cómo se orquesta el arranque de esta conversación. Claro, el momento crítico. Porque de nada sirve tener una gran idea si el interlocutor desconecta en el primer segundo. Y aquí es donde la técnica rompe los esquemas tradicionales. El primer paso de esta coreografía es el gancho, o the hook en inglés, y hay una regla que parece irrompible. Uy, sí, la regla de oro. Está terminantemente prohibido empezar pronunciando el nombre del producto o de la marca. Prohibidísimo. Pronunciar el producto en el primer segundo es el equivalente a activar una alarma en el cerebro del interlocutor que dice «alerta, me vienen a vender algo». Inmediatamente las defensas suben. Se cierran en banda. Total. En su lugar, Niño Prato propone iniciar la interacción exponiendo una necesidad clínica o un dato epidemiológico que resuene directamente con la frustración diaria del médico. Hay un ejemplo en el texto que ilustra esto a la perfección, fíjate. A ver. En lugar de entrar diciendo, doctor, le presento la pastilla X, que es nuestra última innovación, el gancho de impacto sería algo como, doctor, las estadísticas muestran que el 40% de sus pacientes hipertensos no logran la meta terapéutica debido a la complejidad de la posología. ¡Wow! Y hago un inciso rápido aquí para aclarar términos técnicos para la audiencia. La posología se refiere básicamente a lo lioso y complicado que es para un paciente recordar cuántas pastillas tiene que tomar, a qué hora y en qué dosis. Claro. Al mencionar ese problema concreto, ¡zas! Atención capturada. Capturada porque no estás hablando de tu cuota de ventas ni de lo maravilloso que es tu laboratorio. O sea, estás hablando de su problema clínico, de los pacientes que no mejoran porque se lían con las tomas. Es que le tocas donde le duele. Efectivamente. Y una vez que tienes esa atención genuina, el protocolo exige pasar de inmediato al segundo elemento, que es... El cuerpo de evidencia. Claro, no puedes dejar la frase en el aire. No puedes plantear un problema y luego lanzar una afirmación sin respaldo. Tienes que fundamentarla muy bien. Y aquí entra en juego un concepto vital de la psicología de la persuasión, que es el principio de autoridad, acuñado por Robert Cialdini. Cialdini es una referencia obligada en cómo tomamos decisiones, desde luego. Pero, ¿cómo se aplica su principio de autoridad en un pasillo frío de hospital o en una clínica? Pues mira, se aplica cediendo el protagonismo a instituciones que el médico ya respeta profundamente. O sea, en lugar de decir, oye, nuestros estudios internos demuestran que el fármaco funciona maravillosamente... Que suena súper sesgado, claro. Total. Pues el representante debe decir, tal como se publicó recientemente en el New England Journal of Medicine o en The Lancet. Claro, palabras mayores. Al anclar el dato en una revista médica de prestigio global, se blinda la credibilidad del mensaje de una forma brutal. El cerebro analítico del especialista reconoce esa autoridad externa indiscutible y reduce el escepticismo drásticamente. O sea, tienes su atención tocando su punto de dolor diario. Tienes la validación científica citando a The Lancet. Y luego llega un paso que es un giro psicológico que me parece muy hábil. El texto lo llama el beneficio enfocado en el rostro. Sí. Esto de personalizar la ciencia. Es sin duda el momento culminante del mensaje de alto impacto. Es que altera completamente la forma en que procesamos la información. Siguiendo con los ejemplos de Persant Cole, el mensaje tradicional suele lanzar un dato estadístico muy frío, como, no sé, este fármaco reduce el riesgo relativo de infarto en un 15%. Ya. Un 15% no te dice nada. Exacto. Un 15% es un número en una hoja de cálculo. No genera ninguna urgencia. Pero la arquitectura narrativa moderna transforma ese mismo dato diciendo, esto significa que 1 de cada 6 pacientes que usted atiende hoy evitará un evento cardiovascular mayor el próximo año.
¡Qué barbaridad el cambio, ¿eh? Es brutal. De repente, ese porcentaje abstracto se acaba de transformar en el señor mayor que está esperando fuera con la chaqueta puesta. Le has puesto rostro a la estadística. Y si analizamos la neurociencia detrás de esta técnica, entenderemos por qué es tan sumamente efectiva. A ver, al presentar la evidencia de The Lancet, estás satisfaciendo el córtex prefrontal del médico. La parte lógica. Eso es, la parte del cerebro encargada del razonamiento, el rigor empírico, los datos. Pero al decirle, uno de los pacientes que atiende hoy, el mensaje viaja directamente al sistema límbico. Las emociones. Exacto. El centro de las emociones y la empatía. Ya no apelas solo a la calculadora interna del profesional, apelas a su vocación de cuidar y de salvar vidas. Fusionar la estadística con la humanidad es lo que de verdad crea esa huella cognitiva. Resumiendo, gancho enfocado en el problema, autoridad para blindar el dato y rostro para generar empatía. Es una coreografía impecable. Pero claro, el papel lo soporta todo. Ya, la teoría siempre es preciosa. La teoría siempre suena perfecta en un entorno controlado. La cuestión es qué ocurre cuando saltamos a las trincheras. O sea, ¿qué pasa cuando el médico sencillamente no tiene tiempo y te quiere despachar? O cuando es abiertamente escéptico y te cuestiona lo que le estás contando a la cara. Pues mira, ahí es donde se traza la línea clarísima que separa a un comunicador aficionado de un profesional de élite. Es la gestión de objeciones. El temido, no. El temido no, exacto. Niño Prato nos invita a hacer un cambio de paradigma radical respecto a cómo percibimos un no. Nos enseña que en este nivel tan técnico, una objeción rara vez es un rechazo personal, es simplemente una petición de más información que viene, disfrazada de resistencia o de duda. Madre mía, pero se requiere mucha inteligencia emocional para que alguien te diga, mira, ese producto no me convence, y tú, en lugar de ponerte a la defensiva o bloquearte, logres decodificarlo como, por favor, dame motivo más sólido para cambiar mi forma de trabajar. Es un reto, sí. Para estructurar esa respuesta, Pearson Cole integra a Neil Rackham y su mundialmente conocido método Spin Selling. Ah, un clásico de las ventas. Todo un clásico, pero centrándose específicamente en las preguntas de implicación. Esto significa que no discutes la objeción, sino que ayudas al médico a ver las consecuencias del problema actual. ¿Un ejemplo? Pues, por ejemplo, en lugar de preguntar de forma genérica si tienen problemas con un tratamiento antiguo, se pregunta ¿cómo impacta este fallo terapéutico en la adherencia a largo plazo de sus pacientes crónicos? Le haces pensar. Exacto. Estás validando su preocupación y guiando la mente del médico hacia las implicaciones reales de no actuar. El análisis plantea unos casos prácticos que ilustran esto muy bien, fíjate. Vamos a ver el primero, que es probablemente la pesadilla de cualquiera que deba comunicar algo importante. A ver. El médico sin tiempo. Imaginemos que el visitador se cruza a la doctora en el pasillo justo entre consultas y literalmente tiene 60 segundos antes de que desaparezca por la puerta. El típico momento de pánico. El enfoque tradicional y fallido sería lanzarse, casi suplicando, a pedir un favor. Algo como, doctora, le dejo esta muestra de nuestro nuevo producto, es excelente, ojalá pueda recetarlo pronto. Ese enfoque falla estrepitosamente. O sea, le transfiere una carga de trabajo al profesional tremenda. Totalmente. Le estás pidiendo que dedique su escaso tiempo a investigar, decidir y cambiar su pauta de prescripción. Y todo sin haberle dado un valor claro a cambio. Cero valor, exacto. Pero el documento contrasta eso con el mensaje de impacto estructurado. Sería algo así. Doctora, sé que está corta de tiempo. Solo recuerde que con el producto X, sus pacientes con insuficiencia renal no requieren que usted ajuste la dosis. ¿Podemos profundizar en este dato el martes a las 10? Y aquí quiero detenerme un segundo y analizar esto de forma crítica. Dime. A ver, pedir o casi exigir un compromiso de agenda para el martes a las 10 a una persona que está huyendo por el pasillo y que claramente está muy estresada. O sea, ¿no corre el riesgo de percibirse como una táctica demasiado agresiva? Es una duda súper lógica, la verdad. Desde fuera, sugerir una cita tan específica en esas circunstancias puede parecer hasta presuntuoso. Sin embargo, la psicología del comportamiento nos dice que funciona excepcionalmente bien. Ah, sí. Sí, y la clave está en las palabras. No requieren que usted ajuste la dosis. El visitador no le ha pedido un favor. Acaba de ofrecerle algo que reduce drásticamente su fatiga mental. Vale.
Le está quitando una tarea pesada de encima. Exactamente. O sea, calcular el ajuste de dosis para un paciente con problemas renales, implicar revisar analíticas recientes, hacer cálculos matemáticos, contrastar con guías clínicas, todo eso consume muchísimo tiempo y energía. Y genera estrés por si te equivocas. Claro, genera preocupación por la seguridad del paciente. Al decirle en 10 segundos, oye, tengo la solución que elimina ese tedioso proceso de tu día a día, le estás ahorrando un esfuerzo cognitivo inmenso. Ya lo veo. Y en las relaciones profesionales, cuando aportas un valor real que facilita el trabajo del otro, te ganas el derecho y la autoridad moral de proponer un microcompromiso como una reunión de 5 minutos. Deja de ser agresividad para convertirse, pues bueno, en asertividad cimentada en el valor. Visto desde el prisma de la economía del esfuerzo mental, oye, tiene todo el sentido del mundo. Te has ganado la reunión porque has pagado la entrada por adelantado al resolverle un dolor de cabeza enorme. Muy astuto. Sí, señor. Muy inteligente. Interesante. El médico escéptico. Ese profesional que se cruza de brazos, te mira y dice, oye, yo llevo 5 años recetando el producto líder de vuestra competencia, a mí me funciona perfectamente y la verdad no veo ninguna razón para cambiar mi costumbre. ¿Un muro de hormigón? Total. ¿Cómo se desarticula esa barrera sin generar un conflicto abierto? Pues Persancol señala que la estrategia adecuada aquí es la técnica del contraste. Pero ojo con esto, hace una advertencia que es absolutamente crítica. El contraste jamás, pero jamás, debe utilizarse para atacar al producto rival ni para señalar defectos de la competencia. Claro. Es que si criticas el fármaco, que el médico lleva años eligiendo voluntariamente, básicamente le estás llamando incompetente en su propia cara. Le estás diciendo que su criterio profesional ha sido erróneo todo este tiempo. Exacto. Atacar su elección genera una disonancia cognitiva tremenda y provoca un rechazo frontal inmediato por puro mecanismo de defensa. Lógico. En su lugar, el texto recurre a la visión de diferenciación de Philip Kotler, el padre del marketing moderno. Kotler establece que la verdadera diferenciación es aportar un valor único. Y en la visita médica moderna, el factor diferenciador no es gritar que tu pastilla es mejor. El diferenciador es el propio visitador. ¡Qué interesante! Es su conocimiento clínico superior, su capacidad de explicar mecanismos de acción complejos con claridad y, sobre todo, su forma de contrastar la innovación de su producto con el estándar actual, pero siempre desde el respeto científico. O sea, no es un combate de mi producto contra el tuyo, es una exposición de cómo esta nueva evidencia mejora el status quo actual. Llegados a este punto de precisión quirúrgica, la pregunta que surge de forma natural es sobre el impacto final. O sea, si un profesional asimila toda esta metodología, si de verdad interioriza la brújula de la idea fuerza, domina la coreografía de arrancar con el problema, respaldar con autoridad y ponerle el rostro del paciente al dato frío. Sí. Y si además aprende a gestionar el escepticismo ahorrando el esfuerzo mental al médico mediante este contraste elegante que mencionas, ¿cuál es el resultado real en su trayectoria profesional? Pues el documento identifica una transformación completa a 3 niveles muy distintos. A ver. En primer lugar, se produce un reposicionamiento espectacular de la marca personal. O sea, el profesional de la salud deja de percibir a esta persona como un comercial insistente y comienza a verla como un aliado terapéutico, un verdadero experto al que de verdad merece la pena escuchar. Arsafer, ese sumiller de la salud que mencionamos al principio, aporta soluciones y no genera más problemas ni ruido. Así es. En segundo lugar, y bueno, como consecuencia directa de esto, se optimizan los indicadores clave de rendimiento. Los KPIs, claro. Al lograr instaurar esa famosa huella cognitiva, el producto se posiciona en el top of mind del médico a la hora de tomar decisiones críticas, lo que naturalmente incrementa los resultados tangibles y las tasas de prescripción. Y supongo que habrá un tercer nivel a largo plazo, ¿no? Exacto. El tercer impacto es a nivel de carrera. Las personas que dominan estas complejas estructuras de empatía y comunicación estratégica son las que inevitablemente escalan hacia el liderazgo corporativo, asumiendo roles en la gerencia de distrito o en direcciones estratégicas, porque han demostrado entender la mente de su interlocutor muchísimo mejor que nadie. Claro. Es que al final quien sabe decodificar y alinear los intereses de un profesional que es hipercrítico
y que encima no tiene tiempo. Está preparado para liderar cualquier equipo u organización en cualquier sector. Totalmente. De hecho, Parson Cole resume esta transformación con una frase que para mí condensa todo el espíritu de su análisis. ¿Cuál es? Es una síntesis brillante. Él escribe: la excelencia en la visita médica no reside en lo que sabemos, sino en la capacidad de transformar ese conocimiento en una solución comunicada con precisión quirúrgica. Precisión quirúrgica. Fíjate, no se me ocurre una forma más apropiada de definir todo esto. Recapitulemos un poco la misión que nos propusimos al inicio de nuestra charla de hoy. Venga. A través de este documento estratégico, hemos desgranado cómo una profesión entera, obligada por la presión extrema del entorno latinoamericano y esa falta de tiempo crónica, ha tenido que dejar atrás la antigua y, obsoleta entrega de folletos publicitarios. Ya era hora, además. Sí, se ha transformado en un ejercicio riguroso de alta estrategia comunicativa y psicología del comportamiento. Y hemos analizado cómo la empatía de ponerle un rostro humano a la estadística, respaldada siempre por la evidencia empírica más sólida y empaquetada con una brevedad casi telegráfica, pues se entrelazan para crear mensajes que no pueden ser ignorados, mensajes que realmente logran dejar una marca duradera en la mente de quien los escucha. Y esto nos devuelve de lleno a esa imagen inicial, ese pasillo caótico de hospital o ese restaurante ensordecedor lleno de distracciones del que hablábamos. El entorno puede ser abrumadoramente ruidoso y hostil, pero el mensaje construido con la arquitectura correcta corta a través de todo ese ruido como si fuera un bisturí. Como un bisturí. Y para concluir el análisis de hoy, para quienes nos escuchan, dejemos una reflexión final en el aire. Una que va, yo creo, mucho más allá del ámbito puramente farmacéutico. A ver. Si esta arquitectura comunicativa, el gancho en el problema, la evidencia de autoridad y el beneficio tangible en un rostro humano, tiene el poder real de persuadir a un especialista que está exhausto y escéptico en tan solo 60 segundos de pasillo. O sea, ¿cómo cambiarían los resultados de nuestra propia carrera si diseñáramos y aplicáramos nuestra propia idea a fuerza la próxima vez que, tengamos que negociar los recursos de un proyecto vital, solicitar un aumento de responsabilidad o simplemente presentarnos en una entrevista de trabajo decisiva? ¡Uf! ¡Qué gran reflexión! Pues ahí queda eso. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos escuchamos en la próxima entrega.